Influencia, en donde aprenderás cómo lograr los objetivos que te propongas y hacer que las personas te den un sí como respuesta, usando las tácticas y estrategias de este contenido. No te lo pierdas. Bienvenido a Creando Riqueza. Comenzamos. En esencia, no son necesariamente los aspectos agradables de una cosa los que lo hacen parecer mayor, sino su importancia, puesto que percibimos una relación entre el tamaño y la posición social. Es posible que ciertos individuos se aprovechen de ello, sustituyendo la segunda por el primero. Posición social. Veamos el caso de los animales. Los rivales se sitúan de frente al otro con ostentosos despliegues de agresividad, en los que siempre se ponen en juego recursos para realzar el tamaño. Algunos mamíferos arquean el lomo con el pelo erizado. Los peces extienden las aletas e inflan sus cuerpos con agua. Los pájaros despliegan las alas y revolotean pelo, aletas y plumas. Es curioso cómo puede explotarse elementos tan delicados para crear una sensación de peso y solidez. Podemos extraer de ello dos lecciones. Una se refiere a la asociación entre tamaño y posición social. Símbolo de autoridad, trapos. Un segundo tipo de símbolos de autoridad capaz de desencadenar nuestra sumisión automática es la indumentaria. Aunque más tangible que los títulos, el traje de la autoridad es tan falsificable como ellos, si no es que más. Símbolo de autoridad, adornos. Aparte de la función que desempeña en el caso de los uniformes, la indumentaria puede simbolizar un tipo de autoridad más general cuando se utiliza la aureola de categoría y posición, y lo mismo ocurre con adornos como las joyas y los coches. Una forma fundamental de defendernos frente a este problema consiste, por tanto, en adquirir conciencia del poder de la autoridad. Dicha toma de conciencia, unida a la contestación de la facilidad con que puede falsificarse los símbolos de la autoridad, nos permitirá aproximarnos con la necesaria cautela a las situaciones en que se intenta usar la influencia de la autoridad. Podemos defendernos haciéndonos dos preguntas. ¿Esta autoridad es realmente un experto? ¿Qué grado de veracidad podemos suponerle al experto? La primera pregunta aparta nuestra atención de los símbolos y la dirige hacia las pruebas de posición de autoridad. La segunda nos lleva a tener en cuenta no solo los conocimientos del experto sobre esa situación, sino también su fiabilidad. Con respecto a esta segunda consideración, debemos estar alerta frente a la táctica de refuerzo de la confianza, mediante la cual nuestro comunicante nos ofrece primero alguna información moderadamente negativa sobre sí mismo. La persona que emplea esta estrategia crea una sensación de honradez que aumenta la credibilidad de la información posterior para los observadores. Al basar su veracidad en el aspecto menor, los profesionales de la sumisión que usan este truco resultan más creíbles cuando destacan los aspectos importantes de su argumentación. Aun cuando estamos convencidos de la autenticidad del experto, debemos poner a sí mismo en tela de juicio su fiabilidad para la situación que se trate. En cuanto a este segundo aspecto, debemos despertar nuestras sospechas de los profesionales de la sumisión, cuyas declaraciones son en apariencia contrarias a sus propios intereses. Arma de influencia, obediencia a la autoridad. Nuestra obediencia se produce a menudo de forma automática. No va precedida de una reflexión constante. La información procedente de una autoridad reconocida supone en ocasiones un valioso atajo para decidir cómo actuar en determinada situación. Al principio de nuestras vidas, descubrimos que seguir los consejos de estas personas, padres, profesores, que saben más que nosotros, es beneficioso, en parte por su mayor sabiduría y en parte porque controlan nuestras recompensas y nuestros castigos. Ya de adultos, observamos que continúan dándose los mismos beneficios por idénticas razones, si bien los representantes de la autoridad son ahora empresarios, jueces y líderes políticos. Para ilustrar a la perfección el impacto que tiene el arma de influencia de la obediencia a la autoridad, tomaremos como ejemplo un extraño caso recogido en la obra de Cohen y Davis. Por un error de la interpretación de las instrucciones escritas del médico, una enfermera instaló en el recto de un enfermo
unas gotas destinadas a curarle una infección de oídos. Lo importante de esta anécdota es que, en muchas situaciones, cuando se ha pronunciado la autoridad legítima, el sentido común deja de actuar. Se pasa entonces de considerar el problema en su conjunto a prestar atención y responder solo a uno de sus aspectos. Sin salir del campo de la medicina, veamos cómo los anunciantes han utilizado frecuentemente el arma de obediencia a la autoridad. Mi ejemplo favorito es un anuncio de televisión en el que aparecía el actor Robert Young advirtiendo a la gente del peligro que entrañaba la cafeína y recomendando una marca de café sin cafeína. Fue un anuncio de mucho éxito. Funcionó tan bien que se repitió durante años en distintas versiones. ¿Por qué resultó tan efectivo? ¿Por qué habríamos de creer lo que dijera Robert Young sobre las consecuencias para la salud del consumo de café descafeinado? Porque, como sabía muy bien la agencia de publicidad que lo contrató, en la mente del público estadounidense, Robert estaba asociado al Dr. Marcus Welby, personaje que interpretó en una larga serie de televisión. Objetivamente, es una insensatez dejarse influir por los comentarios de un hombre cuando sabemos que no es más que un actor que interpretó el papel de un médico, pero en la práctica fue ese hombre quien hizo que se vendiera el café. Arma de influencia, connotación, no contenido. Cuando actuamos de modo automático, somos a menudo tan vulnerables a los símbolos de autoridad como a su esencia. Algunos de estos símbolos pueden desencadenar nuestra sumisión, aunque no exista la verdadera esencia de la autoridad. En consecuencia, estos símbolos son utilizados ampliamente por los profesionales de la sumisión que están escasos de esencia. Los estafadores, por ejemplo, se disfrazan con títulos, vestidos y atributos de la autoridad. Cada uno de estos tres tipos de símbolos de autoridad tiene su propia historia y merece un análisis detenido. Títulos. Los títulos son, simultáneamente, los símbolos de autoridad más difíciles y más fáciles de adquirir. Conseguir un título exige normalmente años de trabajo y dedicación, pero también es posible que alguien, sin ningún esfuerzo, lo adopte como una mera etiqueta para recibir una forma de deferencia automática. Como hemos visto, los actores que aparecen en anuncios de televisión y los estafadores lo hacen constantemente y con mucho éxito. Se dice que cuando en la conversación se menciona el título de profesión de una persona, el tono de la interacción cambia inmediatamente. ¿Ustedes qué opinan? Denle dedito arriba porque es la única forma en que YouTube puede llevar este contenido a personas que lo necesitan. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si este contenido está siendo de su agrado. Arma de influencia, condicionamiento y asociación. Existe una reacción automática que experimentan las personas desde hace siglos ante cosas en las que perciben una conexión total con otras. En la época de Shakespeare, el autor captó la esencia de esta arma de influencia de la asociación en una lúcida frase: las malas noticias contagian su naturaleza a quien las da, pues hay una tendencia natural en el ser humano a sentir antipatía por las personas que nos transmiten información desagradable, aunque no sean ellas las causantes. La simple asociación del mensajero con el mensaje basta para provocar nuestra antipatía. El principio de asociación es de carácter general y afecta tanto a las conexiones negativas como a las positivas. Una asociación inocente con esas malas o con esas buenas influyen en la percepción que tiene la gente de nosotros. En cuanto a las asociaciones positivas, son los profesionales de la sumisión los encargados de darnos lecciones. Constantemente intentan relacionarse, ellos mismos o sus productos, con las cosas que nos gustan. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez qué pintan todas esas bellísimas modelos en los anuncios de automóviles? Lo que el anunciante espera es que presten sus rasgos positivos, belleza y atractivo a los coches. El anunciante supone que vamos a responder al producto como respondemos a las encantadoras modelos asociadas con él. En la vida moderna, las tarjetas de crédito son un medio relativamente nuevo, con una característica psicológica digna de mención. Nos permiten disponer de inmediato de mercancías o servicios y retrasar el pago algunas semanas. Como consecuencia de ello, es más probable que asociemos las tarjetas de crédito
y las insignias, los símbolos y logos que se representan con los aspectos positivos del gasto que con los negativos. Dado que el principio de asociación funciona tan bien y de forma tan inconsciente, los fabricantes suelen apresurarse a relacionar sus productos con el acontecimiento cultural del momento. En la época del primer viaje estadounidense a la Luna, todo, desde las patatas fritas hasta los desodorantes, se vendían con alusiones al programa espacial estadounidense. La unión de personajes célebres a los productos es otra de las formas en que los anunciantes sacan partido del principio de asociación. No es necesario que sea lógica, basta que sea positiva. ¿De qué forma utilizarían esta estrategia tan magnífica? Wow, me quedé perplejo por la forma tan sutil que usan las industrias esta estrategia. Ahora utilícenla ustedes en sus industrias, sus locales, sus negocios, su forma de vender o venderse ustedes mismos y van a obtener unos resultados increíbles. Si ellos pueden, ustedes y yo también podemos. La comida. ¿Pueden creer ustedes que la comida es otra forma de asociar las cosas a algo positivo? En la actualidad, la recaudación de fondos para los partidos suele ir acompañado de comida. Utilizando lo que han denominado la técnica del almuerzo, se descubrió que los sujetos de un experimento sentían más simpatía por la gente y las cosas con las que entraban en contacto mientras comían. Aparentemente, estos cambios se habían producido de un modo inconsciente, puesto que los sujetos no podían recordar qué declaraciones habían visto mientras se servía la comida. Razan intuyó que hay muchas respuestas normales a la comida, además de la salivación, entre ellas la buena disposición de ánimo. En consecuencia, es perfectamente posible unir esta actitud positiva, esta sensación agradable, a cualquier cosa. De acuerdo con el principio de asociación, si podemos rodearnos de éxito, aunque nuestra conexión con él sea superficial, por ejemplo, por el lugar de residencia, nuestro prestigio público se acrecentará. Mecanismo de defensa. El momento de recurrir a nuestro mecanismo de defensa es cuando nos damos cuenta de que sentimos más simpatía hacia ese profesional de la que deberíamos tener dadas las circunstancias. Al concentrar nuestra atención en los efectos y no en las causas, podemos evitar la laboriosa y casi imposible tarea de intentar detectar y desviar las muchas influencias psicológicas que actúan sobre la simpatía. En lugar de ello, debemos ser sensibles a una sola cosa relacionada con la simpatía en nuestros contactos con los profesionales de la sumisión: la sensación de que hemos llegado a tener simpatía por ese profesional con mayor rapidez o profundidad de la prevista. Una vez que notemos esa sensación, caeremos en la cuenta de que probablemente se está empleando una táctica con nosotros y podemos empezar a adoptar las medidas necesarias para contrarrestarlas. La respuesta adecuada es realizar un esfuerzo consciente por concentrarse exclusivamente en los méritos de la transacción y del coche. Naturalmente, cuando tomamos una decisión de sumisión, es siempre conveniente separar nuestros sentimientos hacia el solicitante de la solicitud en sí misma. Bueno, ahora toca hablar de la siguiente arma de influencia, que sin darnos cuenta lo practicamos día a día. ¿Quieres descubrir cuál es?